¿Por qué Dios? Antes de entrar al tema, los salmos dicen en el Salmo 46:10, dice de esta manera: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y sigue diciendo: seré exaltado entre todas las naciones. El plan de Dios es que Él va a ser exaltado entre todas las naciones. Exaltado seré en la tierra. Todo lo que sucede tiene un propósito, y el único propósito es exaltar el nombre del Señor. Sea bueno, sea malo, nos guste o no nos guste, Dios va a utilizar eso que nos viene para exaltar el nombre del Señor. Es la naturaleza de todo ser humano, de usted como yo, de hacernos esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué nos pasan las cosas? ¿Por qué Dios? Llega un momento que yo creo que toda la humanidad en algún momento nos hemos preguntado por qué. ¿Por qué estamos viviendo la situación que estamos viviendo? ¿Por qué la situación económica? ¿Por qué el COVID-19? ¿Por qué pérdida de seres queridos? ¿Por qué nos toca vivir lo difícil de lo que es una enfermedad, lo difícil de un dolor? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Nos preguntamos. Y muchas veces nos preguntamos: ¿por qué a mí, verdad? Que le pase a otro también, pero ¿por qué a mí, Dios, verdad? Y muchas veces pensamos: gracias a Dios que lo que me está pasando a mí no es tan grave como lo que le está pasando a muchas personas alrededor del mundo. Pero todos nos preguntamos por qué. Usualmente nos preguntamos ese por qué con dos intenciones. La primera es porque queremos simplemente saber, tenemos curiosidad. Si solamente supiéramos por qué las cosas nos están pasando, a lo mejor lográramos entender, decimos nosotros. Entonces, tenemos este cuestionamiento en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Lo segundo es que queremos encontrar, de alguna forma, señalar la razón. Pudiéramos decir, como encontrar a un culpable de la razón de lo que me está pasando a mí. Porque a lo mejor si solucionamos la culpa de la situación, podemos solucionar el problema. Y yo quiero contestar esta pregunta del por qué, haciendo otra pregunta. La pregunta que usted dice: ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Yo quiero contestarla con esta pregunta: ¿por qué preguntarnos por qué? ¿Por qué no simplemente aceptar las cosas que nos pasan y saber de que hay ciertas cosas en la vida que van a ser complicadas? Hay ciertas cosas en la vida que no van a tener explicación, hay ciertas cosas en la vida que no van a salir como nosotros esperamos, y tener el entendimiento de que hay cosas que van a ser así. ¿Por qué preguntarnos por qué? ¿Por qué es que por lo general cuando preguntamos por qué extendemos esa pregunta hacia Dios? Porque de alguna forma estamos mirando a Dios como el culpable de lo que nos está pasando. De alguna forma pensamos de que Dios tiene algo que ver con lo que nos está pasando. Al caso, no sabemos que las cosas humanas van a pasar, y cosas buenas van a pasar para gente buenas y malas, y cosas malas van a pasar para gente buena y mala. Para el justo, tanto como el justo como el pecador, vamos a vivir cosas difíciles. Porque el porqué de las cosas, la respuesta no simple ni sencilla, sino complicada, al porqué de Dios, o el porqué, es simplemente que no tiene explicación, no tiene razón de ser, realmente no tiene justificación, y simplemente no está en nuestra capacidad de nosotros entender por qué las cosas pasan en esta tierra. No tenemos la capacidad de tener la comprensión con respecto a esa pregunta. Yo quiero hacer otra pregunta de ese por qué. ¿Por qué cuando nos pasan cosas difíciles culpamos a Dios cuando algo nos va mal? ¿Por qué? Porque eso es como culpar a, por ejemplo, si yo me caigo de las gradas, que unas semanas pasadas me caí de las gradas,
y es como que yo culpara a mi esposa y decirle, por tu culpa me caí de las gradas. Y ella me dice, ¿y yo qué? Si yo ni siquiera estuve cerca cuando tú te caíste de las gradas. A veces así hacemos con Dios, con las cosas difíciles que nos pasan, tendemos a culpar a Dios y tenemos que preguntarle a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué has permitido esto? ¿Por qué? Siempre está esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué vamos a culpar a Dios cuando las cosas van mal? ¿Y por qué no damos gracias a Dios cuando las cosas van bien? ¿Por qué cuestionamos a Dios en medio del dolor y en medio de la prueba y en medio de las situaciones que nos pasan? ¿Por qué se nos hace tan difícil creer? ¿Y por qué no tener fe en lugar de duda en Dios? ¿Por qué es que cuestionamos a Dios y dudamos de Dios en lugar de creer en Él en medio de los momentos difíciles? ¿Por qué es que cuesta creer de que Dios tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias? ¿Por qué relacionamos a Dios con el dolor? ¿Por qué relacionamos el dolor con la falta de fe? Decimos, ¿será que tengo falta de fe y por eso no me he sanado? ¿Será que mi fe está débil? No sé, quizás no tengo suficiente fe. ¿Por qué que cuestionamos todas las cosas? ¿Por qué siempre hay un cuestionamiento cuando nosotros vivimos problemas en la vida? La realidad del asunto es que los problemas vienen. Y en lugar de estarnos preguntando por qué vienen los problemas, ¿por qué no buscamos con fe al Dios que puede solucionar esos problemas? En lugar de pasar tiempo preguntándonos por qué, pasemos tiempo poniéndonos de acuerdo con Dios, quien puede solucionar el por qué. El por qué vienen las cosas realmente en lo personal a mí no me importa. Pero sí me importa saber de que estoy buscando a Dios que puede solucionar mis porqués, mis situaciones difíciles. Un gran hombre de Dios cuestionó a Dios y este hombre se llama Job. Y quiero ser delicado con este hombre porque él cuestiona a Dios, pero no cuestiona a Dios en una forma como muchos lo hacemos. No cuestiona a Dios como así, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me está pasando todo eso? No, él cuestiona a Dios como en un sentido de querer razonar y saber qué es lo que le está pasando. Entonces, casi que la pregunta de Job es, si Dios, si tú pudieras explicarme, yo estaría bien con la respuesta, pero si tú pudieras explicarme, estaría bien conmigo. Y esta es la forma como Job lo cuestiona. Pero ahora quiero que entienda algo. Job fue un hombre íntegro, fue un hombre justo, fue un hombre fiel, fue un hombre entregado de Dios, un hombre de Dios. Y incluso los hombres de Dios a veces cuestionamos a Dios. Mira la forma como él lo hace en Job capítulo 10. Y yo le recomiendo que si está pasando momentos difíciles, vaya al libro de Job, que va a ser de mucho aliento para usted. Job 10 del 1 al 2 dice de esta manera. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. El hombre estaba desesperado. Podemos leerlo en eso. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. En el verso 18 dice de esta manera, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado o me hubiera muerto, lo que está tratando de decir. Ningún ojo me habría visto. Entonces él está teniendo ese cuestionamiento con Dios. Y lo interesante es que Dios le responde a Job con otra pregunta. Dicen por ahí de que uno no debe de contestar una pregunta con otra pregunta, porque no es bueno. Déjeme decirle, Dios de los cielos así lo hace. O sea, Él mismo contesta nuestras preguntas con otras preguntas. Ahora, esta respuesta de Dios no es en ningún momento como a veces pensamos de que Dios está como molesto con Job, sino Dios está, a través de esta pregunta, ayudando a Job a entender algo. Él está tratando de llegar a que Job comprenda algo. Y esta es la forma como Dios le contesta.
en Job 38, 4 al 7, dice de esta manera, dice, ¿dónde estabas? Házmelo saber. Y luego le dice, pero le dice ahora, ¿dónde que se refiere? Dice, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Hazme saber si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundados sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dios le hace esta pregunta porque le está diciendo, prácticamente le está diciendo, Job, si tú tuvieras entendimiento de saber todas las cosas, si fueras capaz de comprender la dimensión de lo complejo, de lo difícil, que es cosas que tú no entiendes, yo pudiera explicarte. Aquí tenemos un problema, Job. Aunque yo te explicara el porqué de las cosas, tu entendimiento es tan pequeño que no pudieras comprenderlo. Y esa es la respuesta que Dios nos da a nosotros, hijos. Yo sé que ustedes están viviendo momentos difíciles. Yo sé que están viviendo momentos que no comprenden. Yo sé que se cuestionan por qué les pasan las cosas. Pero si yo se los explicara, ustedes no tienen la capacidad de comprenderlo. Hay cosas que no están en nuestra capacidad de comprenderlo. Por ejemplo, una vez yo le dije a mis hijos, ellos me estaban pidiendo algo que costaba un poco de dinero, y me estaban pidiendo y yo les dije, no podemos comprarlo. Y ellos me dijeron, ¿por qué? Porque no tenemos dinero, no podemos comprarlo. Y ellos me dijeron, fácil, simplemente vaya ahí a la caja, mete la tarjetita y le va a dar el dinero que necesita para comprarlo. Ellos estaban muy chiquitos, simplemente pensaban de que meter la tarjetita en el cajero automático te va a dar dinero. Lo que ellos no comprendían que para que el cajero automático te den dinero, tiene que haber dinero en el banco. La capacidad de ellos entender eso era muy pequeña y no podían comprenderlo. Muchas veces así nos pasa a nosotros, la capacidad de nosotros comprender las cosas complicadas de Dios no nos permite a nosotros poder entender por qué pasan las cosas. Si Job, siendo justo y un gran hombre de Dios, un hombre fiel, un hombre entregado, completamente justo, no tuvo la respuesta a esta pregunta, pues déjeme decirle, es muy probable que usted y yo tampoco tengamos la respuesta a esta pregunta. Ahora, Job hizo algo que fue muy interesante. Job hizo algo que usted y yo podemos hacer. Job hizo algo que podemos seguir los pasos de Job. Él dijo, aunque no tenga la pregunta de por qué, contestada mi pregunta de por qué me están pasando estas cosas, una cosa yo voy a hacer. En lugar de preguntarse por qué, él decidió tener fe que Dios lo iba a sacar de su situación. Él cambió su pregunta por una búsqueda con Dios. Él dice en Job 19, 25 al 27, dice de esta manera, yo sé que mi Dios vive y sé que triunfará sobre la muerte y me declarará inocente. Cuando mi cuerpo haya sido destruido, veré a Dios con mis propios ojos. Estoy seguro de que lo veré. Con ansias espero ese momento. Entonces Job dijo ante la adversidad y ante la pregunta de por qué, él dijo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Dios vive. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Pues simplemente es decir, no sé por qué están pasando las cosas que están pasando, no sé por qué estoy en esta situación, pero yo sé que mi Redentor vive. No sé por qué estoy pasando esto y por qué me está pasando a mí,
¿Por qué estoy pasando esta cosa? Pero yo sé que mi Redentor vive. No sé por qué esta situación ha venido, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que esta situación que estoy viviendo quiere debilitar mi fe, pero no lo voy a permitir porque yo sé que mi Redentor vive. Esta es la respuesta de Job ante la pregunta, ¿por qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a cuestionarnos día con día por qué estoy viviendo esto, por qué me está pasando esto, qué va a ser de mí el día de mañana, o vamos a simplemente buscar la presencia de Dios, extender nuestros brazos al cielo y decir, Dios, ayúdame, porque aunque no entiende lo que estoy viviendo, sí entiendo que tú eres el Dios que me puede sacar de mi situación. Tú eres el Dios que me puede ayudar en mi situación. Así que el día de hoy me gustaría que oráramos. Y me gustaría que oráramos por todas las personas que están pasando por pruebas, por todas las personas que están pasando momentos muy difíciles. A veces pensamos que nosotros la estamos pasando difíciles, hay otras personas que la están pasando más difíciles que nosotros. Pero igual, todos podemos orar y todos podemos necesitar del favor y la ayuda de Dios. ¿Por qué no oramos por las personas que están pasando momentos difíciles para que puedan descubrir y encontrar el Dios que soluciona los problemas en nuestra vida? ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a orar todos juntos. Señor, queremos presentar a aquellos que están viviendo a momentos de turbulencias en sus vidas, en sus naves, en sus barcos, en sus aviones, en la vida, en la situación que están viviendo. Señor, y queremos presentarlo delante de ti. Si hay alguien aquí que nos está viendo que no ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor, simplemente ahí donde tú estás, haz la oración de fe. Dile, Señor, perdona mis pecados. Te acepto como el Salvador de mi vida. Yo sé que tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y te acepto en mi corazón. Ese es el primer paso para ver el favor de Dios en tu vida. Señor, levantamos y presentamos a aquellos que están pasando momentos difíciles, aquellos que se están cuestionando por qué de la vida, el por qué a mí Dios, por qué estamos viviendo esto, por qué estamos pasando esto. Me gustaría entender, me gustaría comprenderlo. Y ese por qué está chocando en contra nuestra fe, ese por qué está debilitando nuestra fe. Y no vamos a permitir que los por qué de la vida debiliten nuestra fe. No vamos a permitir que las situaciones que vienen con la intención de debilitar nuestra fe puedan causar ese efecto. Vamos a decir, no me importa el por qué estoy viviendo esto, me importa que el Dios Todopoderoso me ayude a salir de esta situación. Vamos a declarar y creemos de que tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Dios con poder y autoridad para librarnos de la situación que podamos estar viviendo. Señor, ponemos nuestra poquita fe. Me gusta decir, Señor, ponemos nuestro 1% de fe. Señor, ponemos nuestra semilla de mostaza de fe. Pero tú agregas a ese 1% el 99%. Tú pones esa pequeña semilla de fe en la tierra y formas un árbol frondoso de muchas semillas de mostaza. Padre, te pedimos, agregamos incienso al incensario. Agregamos nuestra oración a la acumulación de todas las oraciones de aquellos que están orando. Oramos por las necesidades difíciles. Oramos que en medio de estas pruebas, que en medio de estas tribulaciones, tú nos saques triunfantes, Señor. Que tú nos hagas pasar el mar rojo en seco, Señor. Que tú hagas milagros sobrenaturales. Que tú hagas milagros creativos, que tú hagas milagros de bendición, que en medio de la prueba y la tribulación podamos sentir tu presencia, que aunque nuestra barca se mueva, nos demos cuenta que tú estás ahí recostado en la barca. Aunque hayan vientos y tormentas, nos demos cuenta que el que es capaz de callar esos vientos y esa tormenta está en nuestra barca y se llama Cristo Jesús.
Cristo Jesús está en tu barca, mi hermano. Cristo Jesús está en tu hogar, mi hermano. Cristo Jesús está en tu casa, mi hermano. Órale a Él, pídele a Él. Dios, tú eres el que nos va a sacar de nuestra situación triunfante. Decidimos tornar nuestros cuestionamientos y nuestras incredulidades en fe. Decidimos darle vuelta a la tortilla. Decidimos decir, no me voy a cuestionar más, voy a creer más. Vamos a darle vuelta a la tortilla. Vamos a adorar al Dios que es todopoderoso. Él es grande y supremo. Él es grande y omnisciente. Él no tiene que hacer las cosas como nosotros queramos. Nosotros nos sometemos a la voluntad divina de Dios. Nos entregamos a ti. Me gustaría que hiciéramos una oración de entrega esta noche. Me gustaría que hiciéramos una oración donde le entregamos a Dios nuestro corazón y le decimos, me entrego a tu voluntad. Me gustaría que le dijéramos a Dios, no es como yo quiero, Dios, es como tú quieras. Esa es la forma que tú quieras. Me doblego a tu voluntad. Me arrodillo delante de tu señorío. Me arrodillo delante de tu poder y a tu autoridad. Me arrodillo delante de tu presencia. Tú eres rey y no yo. Tú eres Señor y no Dios y no yo. No quiero vivir la vida que yo quiero vivir. Quiero vivir la vida que te complace a ti, Señor. Quiero vivir la vida que tú tienes para mí. Me doblego completamente a ti. Te entrego mi voluntad por tu perfecta voluntad. Entrego quien yo soy por el yo soy que tú quieres hacer en Alex, Señor, y en todos mis hermanos que están escuchando el día de hoy. Gracias. Ahora decimos gracias que tú nos vas a llevar triunfante a la orilla. Tú nos vas a llevar triunfante al otro lado de la mar. Tú nos vas a llevar triunfante al otro lado del mar rojo. Nos vas a llevar triunfante al otro lado. Padre, gracias por tu bendición. Sabemos que nuestro Redentor vive. Yo sé, dígale al Señor ahí donde usted está, en su casa, en su carro, donde quiera que nos mira. Yo sé que mi Redentor vive. En una cárcel, donde quiera que usted se encuentre y nos está viendo, dígale, yo sé que mi Redentor vive. Llénese de fe, llénese de la presencia de Dios y diga, yo sé que mi Redentor vive. Amén, amén, amén.